Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Musicando Mi Project. Yo soy Flor Ansaldo y hoy tengo un invitado súper especial, Gabriel Cipriani, que es... No, obviamente no les voy a decir que es, mejor que lo cuente él mismo. Bueno, soy Gabriel Cipriani, músico y afinador de pianos. Me dedico a hacer todo lo que tiene que ver con el piano, ya sea la parte técnica, mecánica, el mueble, la compraventa, la afinación, asistir al pianista o al dueño del piano o aquel que quiere comprarse un piano en todo lo que necesite, el traslado, cómo resolver, meter un piano por una ventana, todo lo que te pueda pasar con el piano, a eso me dedico. Además soy músico, he tocado el piano toda la vida desde chico, estudié en conservatorio, he tocado de oído distintos estilos, estudié dirección coral, así que es una linda combinación, todo el bagaje musical puesto también desde el punto de vista técnico de hacer que un piano entregue de sí lo mejor. Y ahora que ya sabemos quién es, le vamos a preguntar por qué es tan importante afinar un piano, por qué tenerlo en condiciones, qué le pasa si no lo afinamos. El piano hay que mantenerlo porque básicamente hay dos cosas que le pueden pasar a un piano o que tiene un piano que requieren de la mirada y del mantenimiento. La primera es que el piano se desafina, las cuerdas se van aflojando con el tiempo, pasan los años y el piano está cada vez más flojo. Entonces la afinación periódica evita que el piano se vaya aflojando del todo. Y la segunda es que si vos tocas muchas horas el piano, el mecanismo va comenzando a tener juego, va comenzando a tener desgaste, las piezas comienzan a bailar, a moverse, a aflojarse, a estar sueltas, y en algún momento se te puede desprender una parte del mecanismo. Entonces la afinación periódica hace que el afinador entre en contacto con el piano, tenga la mirada, se dé cuenta de esas cosas y pueda a tiempo corregir lo que necesite. ¿Y cada cuánto vos recomendás que afinemos el piano? Yo recomiendo una vez al año, pero va a depender de cuatro factores. No estaba preparado. Ya, no. No es para tanta Un montón. Sistematización. La cantidad de uso que le des, las condiciones climáticas a las que esté expuesto el piano, la robustez propia del instrumento y la subjetividad del pianista. Yo recomiendo una vez por año, porque además, como ya dijimos, en las condiciones climáticas, el año es un ciclo climático, frío-calor, humedad, falta de humedad, sequedad. Sí, acá en la Argentina tenemos todo además, así que todos los climas. Tenemos todos los climas, tenemos 4 estaciones bien marcadas, y bueno, el piano pasa por este ciclo y se va como aflojando la tensión de las cuerdas. Vamos a ver ahora entonces cómo se afina un piano. Gabriel nos va a explicar algunas cuestiones súper importantes a tener en cuenta. ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué es lo primero que ves? Bueno, lo primero que hago es mirar el piano, porque el piano así como está me dice cosas. Por ejemplo, lo primero que veo es que está muy limpio, que está muy impecable, que está todo muy ordenado, que no hay grandes reparaciones o desprolijidades. Quiere decir que este piano está bastante intacto, bastante original. Todas sus cuerdas son originales, por lo que veo acá. Menos la de allá al fondo, mira. Claro, esta cuerda se nota que tiene otro color el entorchado, está como más claro. Además no está en línea el entorchado con todas las demás. Cuando uno cambia una cuerda es muy difícil lograr que quede al mismo nivel. Así que ahí yo me doy cuenta que esa cuerda se cortó, y eso me está a mí avisando de que se puede cortar una cuerda. Cuando yo llegue a esta zona voy a tener más cuidado. Tocarlo un poco también, porque me doy cuenta el estado general del piano, si la máquina responde bien, si tiene juego en el teclado, si tiene juego en la máquina, si el piano funciona. Trato de imaginarme cómo es la experiencia de tocar que tiene el dueño de este piano. Si a mí el piano me produce placer, me imagino que al dueño también. ¿Y cómo está? Está muy bien. Está mantenido. Me gusta. Sí, me gusta cómo suena. Igual ahora seguro después nos vas a mostrar cómo se afina, porque fíjate que el público por ahí no sabe
que algunas notas tienen 3 cuerdas, comparten 3 cuerdas, entonces sí. Esa complejidad, ¿cómo haces vos para que porque imagino que las 3 tienen que tener la misma altura? Sí. ¿No? Para que Sí. suenen bien. A veces me han preguntado, ¿pero las 3 van igual o van con una pequeña diferencia como para crear un efecto de más? Vieron que, no sé si viste que el acordeón tiene una cosa así, como que hay 2 sonidos que suenan juntos y no están al mismo... Bueno, eso se usa mucho en edición musical. Cuando vos editás, por ejemplo, voces, a veces se duplican las voces y se mueven en la afinación para justamente potenciar la voz principal. Sí, o se corre un milisegundo. Claro. Sí. Acá en el piano no tiene que pasar eso. Digamos, las 3 cuerdas tienen que estar idénticas, tienen que estar súper iguales y... Es que si no, imagino que también mueven otros armónicos y ahí es cuando se empiezan a enquilombar, digamos, todo el sonido, ¿no? Sí, si no ocurre un están las fenómeno- 3 perfectas. Sí, ocurre un fenómeno que se llama batimento. Es un fenómeno acústico muy interesante que es una vibración secundaria no deseada que se produce cuando 2 frecuencias, cuando 2 sonidos, notas, no están exactas, iguales. Hay una pequeña diferencia entre una y la otra, se produce una tercera onda. Y si tenés 3 cuerdas, se produce una tercera entre estas 2, una tercera entre las otras 2 y una tercera entre las... Claro, un lío de sonido. Se produce un Nada, enjambre. se afina más acá. Sí. Por eso cuando afinás el piano, la sensación que te queda es de algo cristalino, de algo limpio, de algo definido, claro. Eso es muy placentero. Todas las frecuencias vibrando, o sea, todas las ondas vibrando de la misma frecuencia. Digamos. Claro, sí. Donde primero se nota la desafinación de un piano es en el unísono. Es en una nota sola. Vos tocas una nota sola y comenzás a escuchar esos batimentos, ese enjambre de cosas que ocurren ahí. Tocás y sentís que están pasando cosas, que se mueve el sonido. Y vos me contabas antes también que este piano, por ejemplo, se bajó un poco de 440, pero Sí. viste que se baja bastante acorde, se baja todo, Claro. que todo el piano entero. Contame un poquito qué es eso de 440, qué es eso que tomamos como referencia para afinar. El 440 es un valor, es un número en hertz, 440 hertz. ¿Por qué se toma para afinar? ¿Por qué se lleva? Es un convenio, la gente se puso de acuerdo en que todos íbamos a afinar en esa nota para que los instrumentos coincidieran. Viene un amigo saxofonista, viene un amigo violinista, viene un amigo, no sé, a tocar juntos. Uno toca un do, el otro toca un do y no coinciden. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y los 440 Hz, a qué nota corresponden en el piano? Corresponde al La. Ah, La perfecto. 440. Entonces a partir de esa se afina después todas las demás. Claro, porque si no tendríamos que estar diciendo la frecuencia de cada una de las notas. Para eso decimos el de una y todas las demás se deducen de la primera. ¿Mostrás un poquito cómo es la herramienta que vas a usar? Sí, la llave de afinar tiene 8, no sé cómo decirlo, 8 secciones. Le Como llaman- 8 dientitos, dientecitos. Claro, le llaman estrella o algo así. Pero tiene 8 caras, 8 lados, que lo que hace es permitir que yo pueda colocar la llave en la clavija. La clavija tiene 4 caras. Entonces, no solamente voy a tener 4 posiciones, que sería esta, la de acá y la de abajo, sino que también tengo la posición intermedia. a Claro, esa. una diagonal. Entonces eso me permite más comodidad cuando yo tengo que maniobrar con la clavija. La gran dificultad de afinar está en hacer movimientos mínimos, pequeños. O sea, ahí está la gran dificultad en afinar un piano. No tanto en el oído. ¿Y se puede cortar una cuerda Sí, por totalmente. hacerle un...? Entonces, ¿el movimiento cómo sería? ¿Horizontal para vos? ¿Cómo es? Porque me imagino que hay un montón de movimientos. Sí. Sí, todo eso tiene que ver con la técnica de afinar, con la técnica de la mano afinar, que es bastante... Hay mucho para decir al respecto, pero básicamente el movimiento tiene que ser como uno aprieta un tornillo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Después, que haya otros movimientos que uno hace, que son en otro sentido, un poquito para atrás, un poquito para adelante, esos son movimientos que estarían como un poco prohibidos y digamos que uno los haría pero con mucha prudencia y con mucho límite, porque podés doblar la clavija
podés ovalar el agujero de la clavija en la madera y eso hace que un piano prácticamente se destruya porque... Claro, imagino que cambiar una clavija es carísimo además. No es carísimo cambiar una clavija, no. Es caro si tenés que cambiar todo el clavijero. Son 200 clavijas. 200, 210, más o menos. No, claro, sí, un montón. Sí. Sí, si tenés que comprar un juego de clavijas seguramente va a ser importado y si tenés que sacar cuerda por cuerda... Además todo el trabajo que lleva. Claro, el tiempo que lleva, eso sí va a ser caro. Pero cambiar una clavija no. Vení que te muestro el tema de las cuerdas. Mira, ¿ves? Estas cuerdas son lisas y estas cuerdas son entorchadas. Toda la sección de los graves, la cuerda tiene cobre enrollado alrededor de un alma de acero. Acá se puede ver claramente. Y acá se puede ver que tiene dos niveles de entorchado. O sea, primero le dieron una capa y después otra por encima. En cambio, en este sector, las cuerdas son lisas, no tienen entorchado. Solamente el alma de acero, el mismo material que es el alma en las otras, acá es toda la cuerda. Eso quiere decir que cuando nosotros cambiemos una de estas cuerdas, vamos simplemente a cortar de un rollo el tramo de cuerda que necesitamos. Pero cuando tenemos que cambiar una de estas, se complica mucho más. Porque el entorchado tiene una medida. Comienza y termina en un lugar. Tiene un calibre, tiene un diámetro. Y el alma tiene otro diámetro. Entonces vamos a tener que tomar 3 medidas de la cuerda, mandarla a fabricar, traerla, instalarla. Claro, no hay medidas estándar de eso. No hay medidas estándar, no. Cada piano tiene su diseño. Imagino que por eso también hay pianos más peticitos como este de mueble inglés, como a comparación con los alemanes que tienen un mueble mucho más grande, ¿no? Exacto. Mirá, para que te des una idea de eso, alguien dijo que si la cuerda no fuera entorchada, si no tuviera el cobre alrededor, tendría que tener 30 metros de largo para poder producir estos sonidos graves. Montonazo. Si la cuerda fuera lisa como estas, ¿no? Así que cuando los fabricantes se proponen hacer un mueble más chico, necesariamente tienen que hacer cuerdas más gruesas. Y ahora, sacame de la duda porque vi uno de tus reels. Bueno, este señor tiene un Instagram que pueden visitar, obviamente. Después vamos a pasar todos los datos, chequeen en la descripción de este video. Pero ¿alguien le puso naftalina al piano? ¿Cómo es eso? ¿A quién se le ocurre poner? ¿Es muy común eso? No. Porque bueno, uno le pone a los armarios, pero al piano es como que algo malo va a pasar si le pones algo adentro. Sí. Que no me escuchen los músicos contemporáneos que intervienen en el piano, ¿no? Porque me van a sacar corriendo. Habría que componer una obra para piano con naftalina, ¿no? Uno de los problemas que le pasan a los pianos es el tema de la polilla. Hay varios tipos de polilla. Hay una polilla que es la polilla de la lana y hay otra que es el bicho que taladra la madera. Generalmente se dice piano apolillado y a veces se refieren a que tiene bicho taladro y que la madera está llena de agujeritos. Y esos son terribles porque esos te comen todos los muebles. Ese es dificilísimo de sacar, me imagino. Se contagia, claro. Sí. Se contagia de un mueble al otro, del piso al mueble. Y la polilla de la lana, que es la misma que nos come la ropa, ataca el piano. El piano tiene mucha lana. Todo lo que es fieltro en el piano es fieltro de lana. Y es lana de mucha calidad. Es como comer en un restaurante de alta gama para la polilla. Así que sí, necesitamos combatir la polilla. La naftalina obviamente combate la polilla, pero despide unos gases. No quiero inventar, pero me parece a mí que esos gases son de base alcohólica y el alcohol, como es sabido de agua, humedece y oxida todas las partes metálicas del piano. Yo he visto que le ponen lavanda, he visto que le ponen... laurel. Laurel, sí. Y bolitas de pimienta. Pero ojo con las bolitas de pimienta, porque hay gente que le tira las bolitas de pimienta así, adentro del piano, se meten las bolitas entre las teclas y después se te traba todo el teclado. Viste, me han llamado, tengo las teclas trabadas, y cuando abro eran todas las bolitas de pimienta metidas entre las teclas. Algunos datos interesantes. El piano tiene 200 cuerdas. Se calcula que cada cuerda tensa 80 kilos. Si vos multiplicas 80 por 200 te da 16.000 kilos que soporta toda la estructura del piano. Por eso
Si vos no lo afinás anualmente, se empieza a aflojar, aflojar, aflojar. Y cuando lo querés afinar, resulta que hay que estirarlo todo otra vez. Hay que tensarlo todo otra vez. Y ahí tenemos riesgo de rotura de cuerdas. Otro dato interesante del piano. Nosotros tuvimos más o menos de 1900 a 1930 la época dorada del piano. Acá vinieron pianos alemanes, franceses, americanos. Los mejores pianos vinieron a Argentina. Después tuvimos de 1938 a 1978 la industria nacional del piano. Hay muchos pianos nacionales que se fabricaron durante esos 40 años donde tuvimos proteccionismo y fuerte industria nacional. Y después, en el 78, en adelante tenemos la gran importación que comenzó, como ustedes saben, en la época de Martínez de Oz, donde entraron los Yamaha, los Kawai, los Samick, todos los pianos del sudeste asiático. Así que el mercado es como una bandera tricolor, hay tres franjas, del 0 al 30, pianos alemanes o franceses, del 38 al 78, pianos nacionales, del 78 al presente, pianos japoneses o chinos o coreanos. Así que esto, para el que quiere comprar pianos, ya sabe que o tiene que ir al piano alemán, que es como lo mejorcito, o si el presupuesto te da, te vas a un Yamaha, a un Kawai, un piano más nuevo. El arpa es de fundición de hierro, fundición gris. Los martillos son de fieltro de lana animal. Y la máquina es de madera. Así que tenés el producto del bosque, el producto de los campos, de los animales, y el producto de la fundición en el hierro. El piano fue inventado por Bartolomeo Cristofori, año 1646. Cuando él lo que hizo fue en un clave, o un clavicémbalo, un clavicordio, o como le quieran llamar, le inventó un sistema para que pudiera tener piano, tocar suave y tocar fuerte, cosa que el clave no podía hacer. Entonces le inventó un martillito que le pegaba a la cuerda según la intensidad de la tecla. Entonces Cristofori le llamó a su invento il clavicémbalo coil piano e il forte. Es decir, este es un clave que tiene el suave y el fuerte. Así se le empezó a llamar pianoforte, 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 hasta que le dijeron piano, como sería un apodo para los amigos, ¿no? Piano. Pero en italiano se dice pianoforte. El invento de Cristofori evolucionó 300 años y en el siglo XX, a principios del 1900, sufrió tremendos cambios para quedar como lo tenemos hoy. Hace 100 años el piano es exactamente igual, no evolucionó más. El clavijero con su sistema, la máquina con sus piezas y el teclado, todo es igual que en 1920. Decime, Gabriel, ¿para qué usas ese cosito? ¿Y cómo se llama? Esto es para mutear, es una goma, es para mutear la cuerda que no quiero escuchar. Como el martillo golpea las tres y yo quiero escuchar solo una, tengo que mutear las que no quiero escuchar. Es re interesante. Después mirá lo que hago, desmuteo una y dejo muteada la derecha en este caso, y ahora escucho dos al mismo tiempo. Ya sé que la del medio está afinada porque es la primera que afiné. Ahora voy a afinar la de la izquierda teniendo en cuenta la del medio. Y se puede escuchar el batimento, lo que hablábamos antes, que es la diferencia de la afinación entre una y la otra, que deberían ir al unísono, ¿verdad? Yo no sé si escuchás un guagua, guagua. Lo que vamos a hacer es eliminar ese batimento. Ahí lo eliminamos y el sonido quedó plano, ¿ves? No hace guagua, sino que plano. Entonces ahora desmuteo la tercera y muteo la primera. Mirá cómo bate. Tremendo. Ahí está.
y así con cada una. Realmente la dificultad en afinar no está en el oído, la dificultad de afinar está en la mano, en que vos puedas mover 200 clavijas sin tardar 2 minutos con cada una, hacé la cuenta. 1 minuto por clavija son 200 minutos, es un montón de horas afinando el piano. La dificultad en afinar está más bien ahí, por eso vos podés afinar vos misma una nota que se te movió. Te compras la llave y afinás una nota, pero si tenés que afinar las 200 no terminas más. No me da la paciencia tampoco. Claro. Decime, Gabriel, ¿cuál es el problema más habitual que solés encontrarte cuando afinás un piano? Bueno, uno de los problemas más habituales es que la clavija está floja. O sea, vos afinás la nota y después se baja, se vuelve, no se queda donde vos querés. Entonces ahí hay que reparar la clavija. ¿Eso se cambia la clavija directamente? Hay 3 soluciones. El primer paliativo es martillar la clavija, que se meta un poquito para adentro y se agarre. Cuando compres un piano, fíjate de que las clavijas no estén todas martilladas, todas metidas para adentro. Eso es una de las cosas que tenés que mirar al comprar un piano. Cuando eso ya no soluciona el problema, porque ya están todas metidas para adentro, hay que sacar la clavija y cambiarla por una más gruesa, o rellenar el agujero, un encamisado se hace, y volver a poner la clavija para que quede más firme. Bueno, y acá estamos con Gabriel, después de que nos contó todas estas cosas alucinantes sobre el piano y sobre su trabajo. Lo pueden seguir en las redes, chequen el Instagram y todos sus datos van a estar en la descripción de este video. Y recuerden también darle un like a este video y compartirlo, así otra gente puede conocer su trabajo y también tener acceso a este material tan interesante y que no se conoce en todos lados. Bueno, un placer tenerte acá. Igualmente. ¿Querés decir algo más para que te busquen en las redes? Comentanos cómo te encuentran. Igual van a tener todos los datos abajo en la descripción de este video. Bueno, lo único que puedo decir es que tenemos vocación de servir y ayudar. Así que escriban, pregunten la pregunta que tengan, no hay ningún problema, no hay preguntas tontas. Como dijo alguien, la pregunta tonta es la que no se hace. Todas las preguntas que ustedes pongan en los comentarios yo se las voy a derivar a él y él va a responderles, así que siéntanse tranquilos y tranquilas de preguntar lo que se les ocurra sobre los temas que él estuvo explicando en el piano. Mira, si hay algo importante que tengo que decir es: no compres un piano sin preguntar, sin consultar. Lo mejor es ir con el afinador, que te revise el piano y así como irías con el mecánico a comprar un auto, andá con el afinador a revisar el piano, porque he visto tanta gente que compra mal, después me llaman para afinarlo y yo tengo el horrible trabajo de explicarle que la compra estuvo mal hecha. Claro, porque no todos los pianos, como son muy viejos y por ahí algunos no tuvieron el mantenimiento adecuado, no todos llegan a la afinación que tienen que tener y a veces incluso se empiezan a cortar las cuerdas. Y luego hacerle justamente esto de la máquina o reemplazar las piezas, como hay tantas cosas para hacerlas, se termina haciendo carísimo y a veces costando el doble de lo que pagó esa persona por comprar el piano, ¿no? Exacto. Yo creo que la analogía con el automóvil es casi perfecta. Si vos a un automóvil le tenés que hacer todo, el motor, la chapa, el interior, el tapizado, el valor, el costo de lo que tenés que reparar supera el valor del automóvil. Lo mismo pasa con el piano, exactamente igual. El piano tiene muchas partes que se desgastan, muchas partes que se pueden reparar: el teclado, el clavijero, el cambio de cuerdas, el service a la máquina que mencionaste, si tenés que hacer todo, el lustre del mueble, reparaciones de carpintería del mueble. Si le tenés que hacer todo un piano, estás frito. ¿Y algún otro consejo, un último consejo que nos quieras dar? Pregunten, consulten. Yo siempre ofrezco gratuito que me manden fotos. Mándenme fotos al Instagram. En el Instagram está mi WhatsApp. No hay ningún problema, yo las miro. Eso es un servicio gratuito, lo hacemos de onda y lo hacemos para ayudar a la gente. Porque imagínense que para nosotros no es ninguna gracia ni tampoco nos sirve que nos llamen para afinar un piano y que el piano no se pueda afinar, o que el piano no sirva, o que haya sido mal comprado. Claro, o en realidad darle a la persona la noticia de que tiene que volver a invertir, y por ahí la situación económica de una persona que encima ahorró y compró un piano no está
Claro, pero Flor, te digo una cosa, no es solamente la mala decisión de haber comprado un piano y haber pagado ese piano, sino el traslado. Los traslados de los pianos son caros. Imagínate, Más hay que subirlo un segundo tenés piso, que mantener el piano tercer en un quinto olvidate. piso. Y después de que lo trasladaste, llamás al afinador. Y recién ahí te vas a enterar de que todo el conjunto de costos en los que incurriste. Claro. Ustedes también tienen servicio de traslado, ¿no? También hacemos traslados, sí. Buenísimo, entonces ya sabemos a quién llamar. Muchas gracias, Gabriel, un placer. Gracias por a estar vos. acá.